Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con Andrea Caballero, estudiante de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, Marianela Gorri, estudiante de Música y Administración de Empresas, Erika Medina, estudiante de Economía y Administración de Empresas, Isabela Scholl, Comunicación Social y Administración de Empresas de la Javeriana y finalmente Nicolás Ramírez, estudiante de Administración de Empresas de la Javeriana. Bienvenidas. Gracias, Nicolás. Hola Nicolás, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy nos reunimos con el fin de llevar a cabo un diálogo con respecto a los negocios internacionales, la pobreza, la desigualdad, y por medio del cual buscaremos presentar los puntos de vista de ustedes con respecto a dos lecturas, una de la Salama, autor, y Apertura y Pobreza, y otra de Cosione, de los beneficios y los retos del comercio justo. El día de hoy brindaremos los argumentos necesarios para comprender de mejor manera la premisa preparada y pues vamos a darle paso a un breve contexto si les parece bien. Entonces, pues según Salama, en el 2006 en todo el mundo se puede observar cierta pobreza, digamos, eso es indiferente si el país es primermundista o tercermundista, y asimismo se han generado muchísimas brechas sociales y económicas que han llevado a generar una desigualdad social. Esto se puede medir en distintas maneras, como mencionaba Salama, dependiendo de los países donde se quiera medir, pero a fin de cuentas todas llevan al mismo fin y es comprender el estado de pobreza en el que se encuentra cada país. En los países tercermundistas está metido por el medio del indicador de pobreza, el cual se observa dependiendo de la posibilidad de adquirir una canasta básica que permita la supervivencia y una serie de servicios necesarios para la misma. Sin embargo, en países primermundistas, este indicador se mide con la distribución de ingresos, en donde se le considera pobre a todo aquel que sus ingresos se encuentren 50% por debajo del ingreso promedio. De acuerdo con la CEPAL, pues, y conectándolo con lo mencionado previamente, comprendemos que desde el año 2015 en Latinoamérica se ha observado una alza en el índice de pobreza y pobreza extrema de toda Latinoamérica. Para el año 2019 contábamos con 191 millones de personas bajo el umbral de pobreza, de las cuales 72 millones se encontraban en pobreza extrema, haciendo de esto un 30,8% y 11,5% respectivamente de la población latinoamericana como personas pobres. Asimismo, es una cifra alarmante y es un factor relevante a tratar por todos los actores involucrados en la dinámica económica, no solo de los países, sino en general de todo el continente. Entonces, pues es aquí donde me gustaría empezar esta discusión y escuchar un poco sus opiniones con respecto a la premisa que es la siguiente. Los negocios internacionales, si se conciben correctamente, pueden ser un método o herramienta suficientemente eficaz para ayudar a superar la pobreza, es decir, las desigualdades que afligen a las distintas sociedades aprovechando ciertos beneficios que brinda la globalización comercial. Esto requiere que los diversos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Esa es la premisa y pues me gustaría saber sus posiciones y el porqué de esto. Entonces, pues empecemos con, si ustedes consideran que los negocios internacionales ayudarían a superar la pobreza, tal vez, Andrea, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, Nicolás, pues sí, en la lectura de Salama mencionaban que cuando los países operaban con libertad y tenían una óptima dotación pues de sus recursos, se verá un aumento en las tasas de crecimiento o en su PIB. Esto ayudando pues de este modo a la pobreza. Bueno, esto quiere decir que se genera un efecto positivo en la reducción de las barreras comerciales en el bienestar total de la población, ya que permitirá que el consumidor pueda pues acceder a más variedades de bienes y servicios, así como a más oportunidades de empleo. Bueno, en mi opinión, el libre comercio tiene pues diferentes beneficios que puede pues ayudar a combatir la pobreza en un país. Eso sí, se debe ejecutar de buena manera, el cual pueden pues llegar a ser muy difícil en países en desarrollo. Pues estos beneficios incluyen que los países puedan tener un uso más eficiente en los recursos, existe una mayor competencia, lo que bueno, lo que hace que genere una mejor posición de competitividad, al igual que un aumento del flujo de conocimientos y de la producción, una tasa también mayor de acumulación de capital y como un progreso tecnológico más alto. De igual manera, pues ayudará contra la inflación y estimulará la inversión extranjera.
Bueno, de esta manera se puede evidenciar que con un mayor grado de libertad comercial se podrá aumentar la producción, el intercambio y las posibilidades de consumo entre países, pues para que de esta manera las personas alcancen un nivel de vida más óptimo. Un ejemplo positivo fue la de la apertura de Colombia en los años 90, donde se pudo evidenciar una mejora en la pobreza y en la distribución del ingreso. De acuerdo, es muy importante lo que mencionas porque sí observamos que en Latinoamérica la brecha, a pesar de ser muy amplia, desde cierta apertura económica, por ejemplo, en el ejemplo que ponías de Colombia, sí se disminuyó considerablemente. Entonces, igual tengo que seguir trabajando, pero también me gustaría tal vez escuchar a Erika con respecto a qué opina de este punto. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Andrea, pero en un sentido teórico. Es decir, los negocios internacionales sí van a llegar a acelerar el crecimiento económico de un país. ¿Qué nos ha dicho la teoría? Que entre mayor apertura al comercio haya un país, se puede decir que va a obtener un mayor crecimiento económico. Muchos modelos económicos, entre ese destacó el modelo de Solow, que fue ganador del premio Nobel en el año 1987, nos recalca que el crecimiento económico viene del progreso tecnológico. Entonces, si no hay progreso tecnológico, no va a haber crecimiento económico. Entonces, ¿cómo hacen esos países que no tienen un buen conocimiento tecnológico como los países subdesarrollados? Aquí les traigo las teorías famosas del comercio, como son las de Ricardiano y de Heschel. Ellos nos dicen que los países deberían especializarse en lo que mejor producen, ¿sí? Entonces, como nos dicen ellos, los países que no tienen esas grandes tecnologías, la solución no es quedarse con su propia tecnología porque obviamente es muy mala, sino que tienen que buscar nuevas tecnologías en el exterior y los países que puedan hacerlas mejor. Entonces, por ende, los negocios internacionales sí son buenos para el crecimiento económico, ya que fomentan el progreso tecnológico. Ahora, si son buenos los negocios internacionales para la pobreza, la mayor parte de los economistas evalúan el desarrollo económico por el PIB por cápita, es decir, los ingresos promedio de las personas dentro del país. Obtener mejores tecnologías en otros países va a desarrollar mejores recursos y por ende el ingreso promedio por cápita estaría aumentando. Eso quiero decir que va a haber que va a estar disminuyendo la pobreza. Bueno, en conclusión, mayor apertura, menos pobreza. Pero como les había mencionado desde antes, esto viene desde una perspectiva teórica, pero si lo miramos desde un punto realista y más en el contexto que nosotros atravesamos, los negocios internacionales no ayudan al crecimiento económico de una economía en desarrollo como lo es Colombia. El comercio abierto tan pronto a países en desarrollo es muy peligroso. Las empresas no van a ser capaces de competir con las empresas del extranjero. Por eso mismo la intervención del Estado en este momento es fundamental al comienzo de la apertura económica, ya que estas empresas no cuentan con las mismas herramientas que las empresas en los países en desarrollo. Como nos dice Salama y otros autores, solo va a haber tasas de crecimiento en los países en desarrollo si hay una intervención del Estado en el comercio, ya que las empresas necesitan un empujón al comienzo, pero el problema es que este empujón va a aumentar las desigualdades. Es un dilema muy grande que tiene que argumentar el gobierno de un país. De acuerdo, es muy importante esto que mencionas porque además los países son muy distintos. Estamos enfrentando en un planeta donde contamos con una variedad de economías, una variedad de tecnologías, de acceso a información muy variable. Entonces es muy importante poder comprender que no solo se puede quedar en un tema económico. Tal vez Isabela nos quiera ahondar un poco más en esa idea. Gracias, Nicolás. Y sí, bueno, yo al estar de acuerdo con sus argumentos en un ámbito plenamente económico, debo traer a la discusión las dificultades políticas, económicas y sociales de los países latinoamericanos. Según Salama, la liberación económica no siempre va a estimular el crecimiento ni la favorabilidad de la expansión en cuanto a la productividad del mercado específicamente. Todo debido a que este y la apertura son muy complejas, ya que el crecimiento se ve como un beneficio y un progreso en el buen funcionamiento de las instituciones, como es la política industrial activa y coherente, la cual monitorea de manera equitativa la apertura del gobierno y la economía, demostrando en que la calidad de las instituciones sí afecta de manera directa. O sea, si hay una institución mala, el crecimiento será nulo. Sin educación, es decir, estando en la ignorancia, muchas empresas pueden fallar en responder adecuadamente a las dificultades externas de una liberación, ya que la globalización también tiende a consumir a aquellas empresas que no se adaptaron de manera adecuada a los nuevos mercados.
ya que estos se basan en el respeto de leyes y el rechazo de políticas inconsistentes, las cuales intentan industrializar sin respetar alguno las asignaciones hechas por las instituciones, es decir, el mismo gobierno. O sea, sí, la apertura permite reducir la desigualdad de los países tercermundistas, pero para que esto de verdad ocurra hay que llevarlo más allá de la economía y ponerlo sobre la mesa como un tema ético con base en la equidad. De acuerdo con lo que mencionas, un poco en el tema de los errores que se pueden llegar a presentar en temas de una apertura, de un mercado internacional, todo este tema, pero asimismo es muy importante buscar llegarle a todos estos actores que están involucrados. No sé si Mariana de pronto quiera darnos su opinión. Claro, Nicolás, pues yo la verdad considero que es difícil dar una respuesta acertada a esa pregunta porque se pueden analizar muchísimos factores. Por ejemplo, enfocándonos un poco en el caso de Cosurca, presentado en el texto de Cosione, pues es evidente que la apertura favoreció considerablemente a los pequeños agricultores y a los campesinos caucanos, permitiéndoles salirse de cultivos ilícitos y haciéndoles posible tener una vida digna a partir del cultivo de café. Esto es algo que no se hubiera logrado de ninguna otra manera, pues sin las exportaciones a, por ejemplo, a Norteamérica y a países europeos, estableciendo una base de comercio justo. Esto, sin embargo, pues no ha significado necesariamente que los agricultores salgan de la pobreza, pero sí ha mejorado su calidad de vida, porque de hecho, pues el Cauca se ha caracterizado por muchos elementos como la falta de oportunidades que han provocado el desplazamiento voluntario de estos campesinos y agricultores, del déficit de vivienda y de acceso a los servicios básicos y también de las infraestructuras deficientes. Entonces, pues todas estas adversidades han ido encontrando de alguna manera pues soluciones para los miembros de Cosurca. Sin embargo, muchos de ellos siguen expresando que a pesar de que tienen pues ingresos más estables y reciben muchos beneficios por parte de la cooperativa, no consideran del todo justo el llamado fair trade, porque justo sería que ellos mismos fijaran con libertad los precios y esto pues aún no es así. Entonces los ingresos siguen siendo bajos, la pobreza aún existe y por esto considero que pues aunque sí puede traer diversas ventajas el comercio internacional, es difícil afirmar que este reduce la pobreza. Trae oportunidades, sí, pero también representa grandes retos que no siempre son afrontados de la mejor manera. De acuerdo, es muy importante lo que mencionas porque trae a colación nuestro siguiente punto, en donde vamos a hablar un poco de la desigualdad y si se reduce. Es importante resaltar que estamos en países tercermundistas y que estos cuentan con una brecha de desigualdad muy amplia. De hecho, como ejemplo, podemos ver directamente Colombia, que es en donde estamos, en donde, según Mauricio Gallo y Rolando Lozano, de la revista Portafolio, nos muestran una cifra alarmante en donde el 40% de las riquezas del país se concentran en manos del 1% de la población. Esto genera un índice de pobreza y pobreza extrema increíble. Y pues a mi manera de ver, yo considero que, como mencionaba Isabela previamente, es un tema que va más allá de lo económico y se debe poner sobre la mesa a tratar en otros ámbitos, no solo economía, sino también desde políticas hasta valores éticos, todo esto que busque promover las oportunidades en el país y por medio de los negocios internacionales, de estas aperturas económicas que ustedes ya bien venían mencionando, poder generar una mejor distribución de riquezas. Yo considero que si llegáramos a contar con un mayor apoyo, con todo este tema a empresas, a todas estas entidades que realizan, llevan a cabo el mercado internacional, podríamos distribuir mejor y disminuir esa brecha y abundar, digamos, abundar en manos de mayor población las riquezas y disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema. No sé, me gustaría tal vez escucharla a alguna de ustedes con respecto a, ¿ustedes consideran que se reduce la desigualdad? Pues Nicolás, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste y complementando un poco, sí se puede presentar una reducción en la desigualdad si se respetan las leyes del mercado, como lo mencionan en la lectura de Salama. El objetivo de que se respeten las leyes del mercado es favorecer el libre comercio, donde las medidas impuestas por los gobiernos que están dirigidos pues, a crear diferentes restricciones a la estructura del comercio, ya sea medidas arancelarias, subsidios
cuotas de importación, requisitos de contenido local y políticas administrativas se eliminen o se bajen un poco. Esto ahora que se implemente una economía internacional más dinámica y atractiva para múltiples países, quienes deberían buscar especializarse en la elaboración y exportación de determinados productos o bienes, ya que en sectores específicos el mercado mundial solo puede sostener un límite de empresas, por eso es fundamental ser como el primero en el mercado, el cual serviría como una ventaja competitiva. Bueno, de esta manera se hará que se favorezcan pues estas leyes de mercado y aumenten las producciones, generando mayores oportunidades de empleo, una economía más activa y una disminución en la desigualdad y la pobreza, pues llevando a que los países tengan avances no solo en temas económicos, sino también en conocimientos y aspectos tecnológicos, al igual que estar por medio de aspectos éticos, que los múltiples actores se complementen y sobrepongan los intereses colectivos ante los propios, con el fin de mejorar la situación de los países que cuentan con altos índices de desigualdad y pobreza. Esto que mencionas es muy importante porque, pues digamos, una apertura debería considerarse como esa capacidad de que las empresas del país lleguen y triunfen en mercados internacionales y no sean derribadas por el canibalismo que hay entre las empresas. Entonces, es muy importante y me gustó mucho la opinión. Tal vez, Mariana, nos gustaría conocer tu opinión al respecto de esto, de la desigualdad. ¿Tú cómo la ves? Claro, pues yo personalmente creo que es difícil establecer una relación, pues en este caso inversamente proporcional, entre negocios internacionales o apertura y desigualdad. Porque es que al medir esta última entran en juego muchos más factores, no solo económicos, como ya habían mencionado anteriormente, sino también pues sociales, educativos, legales, incluso de género. Entonces se deben tener en cuenta pues elementos como la distribución de la riqueza, la posición social, la cultura, la religión, el acceso a bienes y servicios, la representación política, el acceso a la educación, bueno, entre otros. Por esto no estoy muy de acuerdo con la afirmación de que los negocios internacionales reducen la desigualdad, como mencioné anteriormente, pues o sea, traen beneficios y oportunidades, pero de ahí a hacer tal afirmación hay mucho por recorrer, me parece. Eh, pues Charles Hill menciona que aunque se supone que la brecha salarial se cierra con el crecimiento económico de países en vía de desarrollo, esta brecha entre países ricos y pobres se ha ampliado a pesar del libre comercio. De hecho, como mencionabas tú, Nicolás, en tu anterior intervención, la desigualdad en países latinoamericanos pues presenta una gran brecha y últimamente estos países han venido abriéndose cada vez más al mercado, firmando acuerdos comerciales, aumentando su comercio exterior. Entonces, pues siendo así no deberían verse mejores resultados. Y pues a pesar de que por lo menos en Colombia sí se ha evidenciado una reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos 15 años, pues poca, pero se ha reducido de acuerdo a la CEPAL. ¿Son estos avances entonces suficientes comparados a los procesos de internacionalización que se han venido desarrollando en el país? Y si sí, ¿podemos realmente atribuir estos avances a la apertura? Es que yo no lo creo. Tal vez en la teoría funcione, como lo mencionaba Andrea y Erika, al relacionar la premisa principal como al texto de Salama, pero para esto los negocios deberían concebirse de manera perfecta y esto es casi imposible, a mi parecer. Mariana, a mí me parece que los resultados no se llegan a ver tan pronto, pero si lo observamos desde el punto de vista favorable, como lo es, por ejemplo, el comercio justo, podemos observar que sí llegamos a obtener cambios, no muy altos, pero sí lo hay. Es decir, que la incorporación de políticas en este momento sí está ayudando, no mucho, pero sí está ayudando a la desigualdad en los países en desarrollo, con programas como es el comercio justo, que sí se pudo ayudar a disminuir esa brecha de desigualdad con el mejoramiento de las relaciones de mercantiles en los países de desarrollo, a mejorar la producción y la calidad de los productos de estos países que son tan desfavorecidos. Y así, pudiendo aspirar a ser más competitivos en el mercado global, poder llegar a competir como en los mismos niveles que en los países que pueden llegar a tener un poder adquisitivo mucho más alto que ellos. Entonces, además, descubriendo que en los años anteriores todos estos países llegan a aprovecharse de estos países por los conocimientos tan bajos que tienen. Los programas como el comercio justo sí llegó a ocasionar un incremento en los ingresos de la población, como lo demuestra Wilson.
Wilson compara las ventas en las empresas antes y después de que se incorpore la red de comercio justo y podemos observar que las ventas fueron mayores cuando estas empresas se incorporaron a la red de comercio justo. Si vemos la red de comercio justo en el contexto colombiano, como es en el caso de Cosurca, los campesinos solo están, como tú habías mencionado antes, los campesinos solamente habían obtenido un ingreso que llegaba a cubrir las necesidades básicas, pero sí están obteniendo un ingreso mayor al que obtenían anteriormente. Pero todo esto es en el corto plazo, porque el ingreso llega a verse cada vez afectado más porque las empresas de otros países se van a incorporar más a esta red. Y ya que la oferta va a seguir aumentando y como sus productos no son tan diferenciados, pues esto también va a llegar a ocasionar en sus ingresos. Por eso mismo creo que los negocios internacionales sí han hecho un cambio y disminuyeron las desigualdades. No son muy notables, pero sí han hecho un cambio. Sí, de acuerdo, Erika, lo que dices. Por eso traje a consideración ese caso específico inicialmente, porque el impulso que el comercio justo le ha dado a los agricultores cafeteros representa una de las grandes ventajas de los negocios internacionales en este sector. Y pues teniendo en cuenta las oportunidades que les brindó a los jóvenes, incluso de acceder a la universidad mediante el programa de Unicaminos, la inclusión que le dio a las mujeres en las labores rurales y el apoyo en la construcción de paz de los territorios. Entonces estoy de acuerdo con lo que dices por esa parte. Es muy interesante este tema que ustedes están tratando, sobre todo más específicamente en el tema ya de Colombia, en el sentido en que y tenemos que ver cómo nos podemos enfocar en distintas partes que se genere un valor para, pues, no, para todos los actores, desde un punto micro a un punto macro. Entonces es muy importante como conocer eso para que no solamente se encuentren beneficios de las personas de muy alto poder o de los mayores como contribuyentes, sino un beneficio total. Tal vez Isabela quiera opinar algo al respecto. Sí, Nicolás, muchas gracias. Pues la verdad, yo estoy completamente de acuerdo con Mariana en que se debe tener en cuenta el acceso a la educación, haciéndonos llegar a la siguiente pregunta. ¿Por qué los países tercermundistas tienden a tener mayor índice de trabajo infantil? Pues respondiendo esa misma pregunta, los empleadores les sale mucho más económico contratar menores de edad, ya que a estos no hay que pagarles seguros ni seguridad social, son más dóciles y a la hora de un despido no se les pagan remuneraciones. Eh, También puede ser como por falta de información de ellos, lo cual es una ventaja competitiva en los mercados nacionales e internacionales debido a los bajos costos de manos de obra. Pues todo esto puede sonar muy bien económicamente, pero es una realidad que el trabajo infantil genera analfabetismo y mucha pobreza, y en muchos casos pobreza extrema. Las mismas necesidades familiares llevan a los padres a forzar a sus hijos a trabajar y traer comida a la mesa en vez de a estudiar. Según el DANE, en Colombia, la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 586.000 personas para diciembre del 2019. Me parecen cifras exorbitantes. Consurca enfatizó en cómo si es posible que los jóvenes entre 15 y 17 años ya son aptos para participar en las labores agrícolas, pero teniendo muy en cuenta la importancia de su educación y su salud. Está hecho varios cursos y capacitaciones, las cuales enseñan a las familias agricultoras, la legislación que rige actualmente en el país y pues las normas Fair Trade, sin dejar a un lado la cultura en la cual nacieron estos jóvenes. A lo que me refiero con esto es básicamente que es importante la educación y es importante que no haya explotación laboral infantil, pero que los jóvenes no vayan a olvidar sus raíces, ni de dónde vinieron, ni de dónde vinieron sus padres, ni sus abuelos, ni todo ese tema agrícola que de igual forma es muy importante para el país. De acuerdo, Isabela, es muy importante lo que mencionas en este punto porque estamos hablando de un tema de desigualdad y entre más se considere un tema de analfabetismo, de trabajo de gente joven, entre esas cifras sean más alarmantes o exuberantes. En países como Colombia, pues digamos que se puede considerar que esta brecha va a aumentar y digamos la disminución de la desigualdad pues no va a ser porque digamos que no se van a contar con los mismos beneficios para todas las personas. No es lo mismo un campesino que no quiera estudiar o que no estudió, que no cuente con eso, sino que desde pequeño estuvo toda su vida trabajando en la tierra, a una persona que tuvo la posibilidad de acceder a estudios, que tuvo la posibilidad de tener una educación mejor. Entonces yo considero que ese tema de la educación es sumamente importante
para la disminución de esta brecha social. Y también mencionas un punto muy importante y es al cual quiero que continuemos, y son los actores. Yo considero que en este tema de los negocios internacionales se desencadena una red de múltiples actores que es muy importante para llevar a cabo pues, todos estos temas de los negocios, la pobreza, la desigualdad, entre las demás cosas. De hecho, trayendo un poco a colación el caso de Cosurca que ya mencionaban previamente, es un caso que podemos ir un poco más allá de identificar los múltiples actores que participan, desde el más micro, como puede considerarse el campesino o un ciudadano pobre, hasta que pues, ese ciudadano pueda encontrarse en pobreza o pobreza extrema, hasta el más macro que podría comprenderse como el gobierno, quien es el encargado de llevar las políticas, implementar las instituciones, es decir, agregar más actores para desarrollar una relación más cercana con su población, con los actores micro o los campesinos, eh, y pues de este modo poder interactuar. O otro actor muy importante en este aspecto son las empresas, quienes finalmente son las que llevan a cabo todo este tema de los negocios internacionales y son las que generan el valor al país y mueven la economía y generan una economía dinámica. Es por esto que pues, es muy importante considerar esta red, considerar todos los actores que la componen, porque yo considero, pues desde mi punto de vista, una buena gestión de cada uno de estos actores de la red, un buen movimiento, puede disminuir esta brecha de desigualdad y pobreza por medio de los negocios internacionales, nacionales, y podemos manejar de mejor manera eso. Mencionaba Alicia Barcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, una frase que dice así, cito, abro comillas: es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico, esta debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales, cierro comillas. Entonces, tal vez me gustaría que tratáramos un poco el tema de los actores y cómo ustedes consideran que estos actores se involucran en esta red. No sé si de pronto Mariana le gustaría darnos su opinión. Claro, pues teniendo en cuenta los actores involucrados en los negocios internacionales, yo sí estoy de acuerdo con la premisa principal en que estos deben reconsiderar sus intereses, sus posiciones y sus interacciones para que todo pueda desarrollarse correctamente, enfocándose en un fin común y no tan individual, tal vez. Por ejemplo, hablando específicamente de los campesinos en el caso de Cosurca y con el tema de Expo Cosurca, que era pues, bueno, la cooperativa que les permitía exportar ya el café. Estos campesinos deben ahora, pues con todo el tema del comercio justo, cumplir con una serie de requisitos para poder cumplir con el Fair Trade. Pues este demanda preparación del personal, entendimiento del mundo de los mercados, de las finanzas, concepciones políticas sobre el desarrollo, obliga incluso a profundizar pues, la democracia interna, los diálogos comunitarios, los planteamientos y las relaciones internacionales, así como también como relacionándolo con lo que decía Isabela anteriormente, pues deben también comprometerse, por ejemplo, a erradicar el trabajo infantil en las actividades rurales y garantizar la transparencia en sus actividades. Entonces, pues todos estos procesos son procesos exigentes. Sin embargo, traen beneficios para toda la red de actores involucrados en el comercio internacional y permiten una evolución paulatina hacia un comercio más justo. Entonces, sí considero que es necesaria esa reconsideración de intereses y esa implementación de reformas que es exigente, pero que trae beneficios. De acuerdo, esto es muy importante porque empezamos a verlos de una óptica micro, empezamos a analizar el tema de los actores desde una óptica micro. Tal vez me gustaría escuchar a alguien con una opinión un poco más macro. Bueno, pues ya un actor que se presenta en los negocios internacionales y es fundamental para el buen funcionamiento de la red es el gobierno, que esto ya es un tema más macro, el cual es el actor principal que posee diferentes pues, intereses para su intervención en el libre comercio, ya sean argumentos pues, políticos o económicos a favor de su intervención. Bueno, los argumentos políticos consisten en dar protección de fuentes de trabajo e industrias de la competencia foránea injusta, protección de los consumidores, protección de los derechos humanos, pues, entre otros, los cuales si se implementa, el gobierno puede actuar si se incumplen
pues estos argumentos políticos, el gobierno puede actuar con represalias. Y los argumentos económicos para la intervención del gobierno consiste para afianzar industrias nuevas y que éstas sean aptas para la competencia internacional. Este deberá apoyarlo por un corto periodo con aranceles, subsidios y cuotas de importación. Sin embargo, se ha presentado diferentes problemas donde el gobierno, por intereses propios o por carencia de fondos, no genera las ayudas y no toma las represalias adecuadas, generando una disruptiva en la red. Bueno, asimismo, al contar con entes de control y vigilancia frente a los intermediarios, pues este debería tener mayor relación con los actores micro, como lo son los campesinos, y transmitir las necesidades de manera más eficaz para que el gobierno tenga conocimiento y pueda generar políticas óptimas a los problemas pues, que estos enfrentan. De acuerdo, es sumamente importante tratar ese tema de un actor tan fundamental como es el gobierno. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Nicolás, yo quisiera hablar, pues siguiendo con lo dicho por Andrea y pues teniendo claro que un buen gobierno se pueden generar represalias, hay que tener en cuenta que nuestro gobierno, como el colombiano, no opta por tomar las medidas necesarias para el apoyo del campesino o del vulnerable. O sea, según la Transparencia por Colombia, el país tiene 37 de 100 puntos en el índice de corrupción, teniendo muy en cuenta que cero es corrupción elevada. O sea, estamos en una corrupción más alta que, que más baja. Como otro actor importante en este dilema están las empresas del sector privado, las cuales controlan la mayor parte de los negocios de exportación y dicho por Cosurca, esta fue una de las principales razones por las cuales se convencieron de crear una empresa comercializadora propia, así como la existencia de iniciativas comunitarias y gubernamentales para la exportación directa de cafés, de comercio justo y especiales. Pero no solo el café, sino muchos otros productos agrícolas que también tienen el mismo problema. Eh, Como el pasado 21 de noviembre, según Semana Rural, muchos campesinos firmaron al paro nacional debido a que muchos de estos coinciden en que el TLC les está afectando de manera directa, ya que lo que ven es que el gobierno prefiere ver quebrados a los campesinos, pero tener acciones en acuerdos políticos internacionales. O sea, que literalmente, o sea, el gobierno no está apoyando al campesino y a crecer al campesino, sino a ayudar a crecer a las empresas internacionales ya establecidas, que ya tienen un buen capital y todo lo demás. Los cuales tampoco tienen en cuenta los derechos humanos, ni los laborales, ni las dignas condiciones de vida de los campesinos colombianos, los cuales más de 540.000 familias quedarían en quiebra por ende en extrema pobreza. O sea, de por sí que ya muchas de estas familias son pobres y viven con lo básico. Con el TLC y con todos estos acuerdos internacionales, estas familias pueden llegar a quedar en extrema pobreza por falta de apoyo del gobierno. Es muy importante lo que mencionas en el aspecto en que es relevante que en esta red para poder como hacer un buen uso de estas herramientas, de los negocios internacionales, todo funcione de manera adecuada. Entonces, digamos que si el gobierno, que es el ente principal o como el actor principal de esta red, no considera todo el resto de los actores como como beneficiarios de sus políticas y todo esto, pues se van a llevar como problemas como estos y eso ha generado que las personas y todo esto se quieran manifestar y quieran hacerse escuchar en el sentido de que, como ya mencionaba Andrea, deberían considerarse temas de mayor relación, mayor protocolo para poder que el gobierno escuche a las necesidades de su población. Tal vez, Erika, nos quieras dar tu opinión con respecto al tema. Claro que sí, Nicolás. Bueno, ya con lo que mencionaba, voy a unir más que todos los conceptos que dijo Andrea y pues Isabela, que va pues más que con el gobierno. Entonces, pues yo creo que los negocios internacionales sí van a ayudar a disminuir la pobreza si todos los actores que ustedes habían dicho antes, pues lleguen a reconsiderar sus intereses. Pero la verdad es que es muy difícil que esos actores reconsideren sus intereses,
Por ejemplo, como ya estaba mencionando Andrea y pues Isabela, el gobierno, si se considera ser proteccionista con la industria nacional, estaría aumentando el crecimiento económico, pero a la vez estaría aumentando la desigualdad entre el capital y el trabajo, como mencionaba Salama. Pero si el gobierno quisiera disminuir la desigualdad, deja que fluya el libre comercio y estaría perdiendo impuestos, y cuando pierden impuestos, pues dejarían invertir en infraestructura y después se convierte en un problema de educación, y pues eso llega a que el crecimiento económico no fluya, o sea, de una economía. Por eso mismo no es muy fácil la decisión de quitar las aranceles y aplicar un libre comercio. Y si lo hacen, ¿dónde más van a sacar los ingresos? Además de que el arancel es el impuesto más fácil de recolectar, les tocaría subir los impuestos al consumidor, dañando el bienestar de muchos consumidores. Por eso mismo, el gobierno debería considerar el método proteccionista, pero eso no es todo. Si ellos consideran su posición proteccionista, el comercio global también va a ser proteccionista con sus industrias, y así dañando muchas cosas que traen los negocios internacionales. Por eso mismo, yo creo que los actores que sí deberían reconsiderar sus intereses, y por eso yo me voy a un nivel más macro, son los gobiernos, pero de las economías desarrolladas. Eso sería que las economías de desarrollo puedan bajar los niveles de pobreza con los grandes beneficios que trae la globalización. Sí, entiendo perfectamente que el libre comercio sería las mismas condiciones para todos, pero es ahí donde ellos deberían reconsiderar sus intereses y ser más sensibles con los países en desarrollo. Las pequeñas empresas de los países en desarrollo no pueden competir a los mismos niveles que las empresas de países desarrollados. El gobierno debe protegerlos mientras se acoplan a la internacionalización. Y no es para siempre, sino solamente por un momento. Y pues, además del gobierno, también deberíamos verlo por la industria. O sea, deberían fomentar más programas como el comercio justo, donde muchas industrias deberían considerar apoyar estos programas y dejar sus intereses al lado, y dejar considerar otros proveedores que tienen precios más bajos a nivel mundial y meterse a más programas como el comercio justo. Es muy importante lo que mencionas aquí, Erika, en el sentido en que eh, es muy difícil que, como bien mencionaba, ya yéndose a un nivel más macro, los múltiples gobiernos de otros países dejen, dejen de un lado sus intereses con el fin de favorecer a otro actor. Se lleva de manera pues, considerable decir que sí es muy importante que considerar el actor el actor de gobiernos internacionales, de otros gobiernos, porque a fin de cuentas eso, están involucrados en el negocio internacional, en esa red que se fomentó, pero tenemos que considerar también el aspecto en que cómo podemos hacer para que los negocios se conciban de manera como correcta, por así decirlo, y que esta red, todos estos actores que participan en esto, pues puedan llegar a ser como beneficiarios y que haya un buen flujo, permitiéndole a las economías más pequeñas poder crecer y pues a las economías no tan pequeñas, ya más grandes, poder mantener su dinamismo y su flujo, porque pues digamos no se trata del punto de perder. Entonces pues yo aquí quiero que hablemos un poco de cómo es posible que concibamos estos negocios de manera correcta, o sea, que los pensemos como una manera adecuada de hacer las cosas. Pues, Nicolás, yo la verdad considero que es difícil concebir los negocios de manera correcta, pero sí debería ser posible hasta cierto punto. Yo creo que nunca se logrará establecer negocios internacionales en los que ambas partes ganen de la misma manera. Alguna parte se beneficiará más que la otra, o los beneficios no serán comparables, por lo que va a ser difícil de medir o de saber si realmente ganaron igual o diferente. Entonces yo creo que no es un juego gana-gana. Yo no veo posible concebir la apertura como una solución a la pobreza y a la desigualdad para todos, pero sí creo que puede ser una herramienta muy valiosa que puede traer consigo múltiples oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de los países, como hemos mencionado anteriormente. Pero entonces yo creo que el debate ahora estaría en qué entendemos por negocios internacionales concebidos de manera correcta, ¿sí? O sea, esto se lograría entonces reduciendo los riesgos que implica la globalización, o implementando más o menos medidas proteccionistas, o mejorando las condiciones del comercio justo, o tomando medidas especiales para los países menos desarrollados y con mayor pobreza y desigualdad. Entonces son muchos factores.
pues hay mucho por hacer y por mejorar y el camino parece bastante ambiguo, pero sin embargo sí creo que debería ser posible. Repito, no de manera perfecta. Muy bien, Andrea, tal vez nos quieras regalar tu opinión al respecto. Sí, pues mediante lo que hemos discutido, considero que conseguir los negocios internacionales de una manera correcta depende de muchos factores, los cuales se encuentran los sistemas políticos, económicos y legales de un país y qué tan abierto es ese país al libre comercio. Cuando el gobierno de un país no influye mediante aranceles o cuotas, este puede verse beneficiado por el libre comercio. Sin embargo, como le dijo Mariana, esto solo se vería en mercados perfectos. Sin embargo, como vivimos en un mercado imperfecto, se puede llegar a, como a reducir estas barreras donde se obtendrán diferentes beneficios del libre comercio. Estos beneficios pueden incluir el aumento de la calidad de vida de las personas, pues que ya puedan importar diferentes productos o servicios que no encuentran en su país. Existen muchos países de desarrollo los cuales no cuentan con procesos de producción óptimos para convertir pues la materia prima en bienes de consumo, donde necesitan pues para su elaboración el desarrollo de un país extranjero. Pues también el libre comercio tendrá como una mejor en la eficiencia de la producción pues, de los países en desarrollo gracias a que se brinda mayor conocimiento de tecnología y diferentes conocimientos de personas extranjeras con diferentes puntos de vista. Esto hace que se genere un aumento en los recursos del país y finalmente también ayuda a tener mejores relaciones exteriores, las cuales pueden funcionar como una relación estratégica donde los países en desarrollo pueden tener un mayor aseguramiento pues, a las amenazas internacionales que se les presenten. De acuerdo, Isabela, ¿no te gustaría compartir tu opinión? Sí, pues la verdad yo de manera muy acertada estoy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente, pero basándonos un poquito más en Cosurca, esto sí es posible si se obtiene la capacidad de influir en las políticas y regulaciones de Fairtrade. O sea, la capacidad de influir en las políticas locales, regionales y las internacionales. Em, pues basándonos un poquito más en la línea de Andrea, quiero como decir unas cosas muy puntuales, que es cuando se afectan estándares para la OPP, como el desarrollo de los negocios, la democracia, la participación, la transparencia y las condiciones laborales dignas, así como el apoyo para el fortalecimiento organizacional y el cumplimiento de estándares, incluso los financieros, que son como los más difíciles de obtener muchas veces, y muy importante el desarrollo de redes y alianzas como el fortalecimiento de redes de productores y trabajadores. O sea, con todo esto se puede generar resultados positivos a corto plazo, como las crecientes inversiones en pequeños productores, sus organizaciones y comunidades, así como el incremento del capital de trabajo, o sea, más ingresos. Y pues para beneficios a largo plazo se generan como el acceso a mejores servicios básicos, los riesgos y vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y el trabajo infantil, así como la desigualdad de género en las comunidades, como había dicho anteriormente, hay una tasa muy alta en los países latinoamericanos de trabajo infantil. Y pues la creciente sustentabilidad ambiental ante los cambios climáticos, ya que cuando se trabajan las tierras de manera como solo comercial y no ética, esto puede causar daños y ahí entra todo el tema del cambio climático. Con esto básicamente lo que quiero decir es que sí es posible tener negocios bien estructurados y de manera correcta, pero es muy grande la trayectoria, especialmente para los países latinoamericanos, para poder cumplir con todos los puntos que permitan una negociación ética y verdaderamente equilibrada, que no solo apoye al gobierno y a las grandes industrias, sino que también apoye al campesino, que es el primer partidario en todo esto. Sin él, pues prácticamente no sería posible. De acuerdo. Erika, finalmente me gustaría escuchar tu opinión al respecto de este punto. Bueno, yo quiero enfocarte más a lo que habías dicho, o sea, lo que comenzaste a decir, que era si es posible considerar estos negocios de manera correcta. Pues si los consideramos de manera correcta, obtendríamos menos desigualdades y menos pobrezas, hasta mayor bienestar, lo que dicen las teorías. Pero es eso mismo, todo se queda en las teorías, los datos son muy diferentes a lo que está pasando en la teoría. En los negocios internacionales, como dijo Mariana, no creo que sea de un juego de gana-gana, como dice la teoría.
Hay muchas cosas atrás de la teoría que no se pueden explicar. Por eso mismo, aunque los negocios internacionales sean buenos para otros, para otros no tanto. Si los países juegan con las mismas reglas de juego, los países no obtendrán los mismos beneficios, ya que como lo habíamos mencionado antes, hay muchos factores que la economía no puede ver, y yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas donde el gobierno ni la población pueden cambiar, sino más bien son factores que ya no se pueden cambiar, como la zona geográfica o la historia. Los países del mundo tenemos historia, y desde los años 50 se puede observar que los países que tomaron un mayor crecimiento económico que otros. Esto es por el simple hecho de que obtuvieron mejores tecnologías y mejores capacidades. Hay que ser realistas y desde un comienzo saber que desde ya y hace muchos años los países de las empresas de las economías desarrolladas ya tienen ventaja comparativa con los países en desarrollo. Por eso mismo no se puede decir las mismas afirmaciones para los países en desarrollo y los países desarrollados. Para los países desarrollados, el comercio sí llega a fomentar el crecimiento, y por ende los negocios internacionales sí serían buenos para reducir la pobreza. Pero para los países en desarrollo, y en este caso en el contexto que nosotros estamos viendo, que es Colombia, es el crecimiento que llega a fomentar el comercio, y como dijo Salama, y como el crecimiento económico en los países en desarrollo es muy volátil, el comercio no va a ser la clave para que las desigualdades, y aquí yo concluyo, para que el comercio no va a ser la clave para que las desigualdades y la pobreza se acabe en los países en desarrollo. De acuerdo, estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Es muy importante diferenciar entre las teorías y lo práctico, puesto que como tú mismo dices, se presentan dentro de lo práctico muchos factores que generan que lo teórico no pueda llevarse a cabo todas las veces, indiscutiblemente. Entonces, pues, estoy muy de acuerdo con lo que mencionan, con lo que han mencionado a lo largo. Y pues ya por temas de tiempo me gustaría que llegáramos un poco a temas de una conclusión un poco leve. Tal vez a alguna le gustaría relacionar esta conclusión en donde podamos dar un tipo de cierre hacia la premisa inicialmente planteada. Bueno, Nicolás, pues yo quiero dar una conclusión que, teniendo en cuenta lo mencionado previamente, considero que el libre comercio entre países puede traer beneficios para la economía de un país. Debido a la inexistencia de barreras, se genera una mejor competitividad en la empresa de los países, ya que se puede obtener maquinaria a menor costo, facilita en gran medida la inversión extranjera, cuenta con una mayor ventaja competitiva comparándolo con otros países que no cuentan con un libre comercio, y también fomenta la creación de empleo, donde genera pues una mayor actividad exportadora, ayudando al crecimiento del país. Como se mencionó, no todos los involucrados se benefician del libre comercio, como lo son algunos sectores de la economía, donde el gobierno debe protegerlos con diferentes mecanismos de defensas comerciales adecuadas para impulsar su competitividad. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, el gobierno también ha tenido diferentes problemas con su intervención. En este orden de ideas, es indispensable que por medio de reformulaciones de posturas y como reconsideraciones, el autor más importante de la red, que es el gobierno, puede ampliar sus barreras, llegar a tener relaciones más directas con otros actores y desarrollar pues de mejor manera los procesos como de negociación internacional, con el fin de fomentar este tipo de actividades y contar con facilitadores para disminuir la brecha social, mejorando la economía y disminuir la tasa de pobreza, por medio del uso no solo de entidades a nuevos autores intermediarios, sino también por el uso y desarrollo de programas de vitalidad, en donde se busque llegarle pues, a las poblaciones vulnerables y como mejorándoles sus condiciones de vida. Asimismo, buscar implementar pues, una medición más precisa con respecto a estos indicadores, a estos índices, y así llegar a contar con pues, información más real de la situación del país y considerar las políticas adecuadas para tratar las problemáticas pues, de la pobreza y la desigualdad que hoy en día se presentan en el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Andrea, y de hecho creo que todos en general coincidimos en que hay muchas medidas por tomar y en que la premisa inicial del debate, si bien plantea una idea atractiva e ideal, también representa pues múltiples retos. Sin embargo, la apertura es una realidad. Los negocios internacionales deben hacerse y el mundo continuará su proceso de globalización.
Por lo tanto, se deben buscar medidas que garanticen que estos negocios se lleven a cabo de la mejor manera posible, que intenten beneficiar a ambas partes, que protejan e impulsen el crecimiento de los países menos desarrollados, que incluyan los intereses de todos los actores y que sean transparentes. Pues así como afirma Salama, la propuesta de una inserción más sólida en la economía mundial no es incompatible con el desarrollo del mercado interno, para nada. Si se tienen en consideración los aspectos ya mencionados por todos y si se mantiene una visión realista de estos negocios, intentando neutralizar todas las adversidades que representan. Muy bien, estoy de acuerdo con las dos conclusiones. Y me parece que, digamos, el tema de los negocios internacionales por medio de estas redes de, digamos, todos los actores que representa todo lo que lleva a cabo el proceso de un negocio internacional puede llegar a ser una herramienta para disminuir estas brechas y ya bien lo mencionaban ustedes. Entonces, pues es muy importante considerarlo, a pesar de que falta mucho, hay muchos temas disruptivos entre la teoría y la práctica, pero sí podemos estar encaminados hacia un mundo en donde se pueda continuar trabajando por el proceso, en donde todos los actores, una vez reconsideren sus intereses, puedan trabajar en beneficios de múltiples personas y que esto conlleve a mejorar no solamente la calidad de los más macros, sino también hasta el punto de más micro. Bueno, yo quiero agradecerles por su tiempo el día de hoy, por sus opiniones, son sumamente valiosas. Creo que ha sido una discusión muy interesante y espero que se haya sacado el máximo provecho de esto. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Nicolás, muchas Gracias a ti, gracias Nicolás. a ti por este Gracias, Nicolás. espacio y a todos ustedes pues por las opiniones. Gracias. Gracias.